Muy bien. Mire, el día de hoy voy a hacer unos señalamientos, puntos muy centrales de lo que es el Tantra, ¿no? Ya tomamos el taller en la semana pasada, me parece, o antepasada, la semana pasada. Y entonces se profundizó muchísimo, se habló, se escucharon preguntas, respuestas, pero el día de hoy yo quiero señalar puntos, es para mí importante, porque esos puntos luego se deben profundizar debidamente. Algunos de estos puntos ya los conocen ustedes. Miren, lo primero, el Tantra son las técnicas o prácticas para lograr levantar el fuego sagrado que se encuentra en todo el cuerpo, pero principalmente en la base del tronco, levantarlo para lograr dos objetivos importantes: el despertar espiritual y finalmente la fusión con lo divino. Esa es la práctica del Tantra. Hay un punto anterior a este. Cuando el fuego se despierta y levanta, inicia un proceso que se llama purificación, purgación, limpieza, ¿sí? Entonces, después de avanzar y haciendo esta limpieza y purificación, finalmente logra el despertar espiritual y finalmente, entonces, la fusión con lo divino hacia arriba y afuera de la cabeza. Entonces, ¿cómo se practica el Tantra? El Tantra esto ya lo conocen muy bien, pero lo debo repetir en este momento. Se practica individual y en pareja. Cuando se practica de manera individual, entonces es en frío y en caliente. Cuando se practica en pareja, es en caliente, idealmente. Hay algunas prácticas que se instruyen en algunos lugares para hacer una especie de práctica de Tantra en frío, ¿no? Pero realmente debe hacerse en caliente. La práctica debe ser así. Entonces, la práctica individual en frío ya la conocemos, es básicamente sencillísima. Todo depende de la contracción del músculo pubococcígeo o del diafragma urogenital. A la hora de contraerlo, entonces la energía es disparada de alguna manera hacia arriba. Y la imagen que yo dejé dicha es un pozo con agua al cual en cada contracción tengo una bomba de esas mecánicas, ¿no? Una palanquita, y le hago tss, 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 y entonces cada contracción y relajación del recto, bueno, del ano y de este músculo, ¿no? Que se cierra y se abre, entonces es un bombeo. Eso es todo. Y la energía entonces ya la estoy sacando de su lugar y la estoy transportando hacia arriba. La práctica individual en caliente entonces es exactamente la misma práctica de contracción, pero le precede la autoestimulación. La persona debe autoestimularse, ¿no? El hombre lograr una erección poderosa con su autoestimulación, la mujer entonces masajearse debidamente, ¿no? Principalmente en la parte exterior, en el clítoris. Ahorita entenderemos los diferentes niveles de orgasmo, esto es muy importante, pero en la parte exterior, de tal manera que entonces cuando sienta que el fuego se ha calentado, es lo que nosotros entendemos muy bien como placer gozoso, gustoso, y entonces la persona, llegado a ese punto, hace sus contracciones y la energía sale hacia arriba y se mueve de manera natural. La imagen que quedó dicha es el mismo pozo con agua, pero que lo caliento abajo, ¿no? Le prendo fuego para que se caliente, entonces evapora algo del agua que está ahí, se está evaporando, de tal manera que entonces puede subir prácticamente de manera sola. Entonces se va transportando hacia arriba. ¿Sí se entendió? Entonces esto lo conocen ya ustedes muy bien. Pero luego viene la práctica en pareja. La práctica en pareja entonces implica la misma práctica, pero están los dos consortes. En el Tantra no se habla de parejas, no se habla de novios, no se habla de esposos en el sentido estricto de la palabra, se habla consorte espiritual, ¿ok? Entonces es mi consorte o la consorte, porque es el arte de la sexualidad sagrada. Cuando se habla de la sexualidad en sí, se habla de dos cosas: reproducción de la especie, o en segundo lugar, recreación, amor, necesidad afectiva, ¿no?
esparcimiento con la pareja, en fin. Entonces, de eso se habla cuando se habla de sexualidad, ¿no? Necesidades legítimas, humanas, vamos a decir. Pero cuando se habla de sexualidad sagrada, nace el tercer punto. Es sagrada. Entonces lo que está buscando esa sexualidad, aparte, o sea, la reproducción no la está buscando. El segundo punto también lo está buscando, la recreación, el cariño, el esparcimiento, el disfrute, ¿no? Pero con un objetivo predominantemente espiritual, de tal manera que entonces ya nace la sexualidad sagrada. Entonces, cuando se habla de sexualidad en pareja, lo que se está haciendo es que los involucrados consortes en el juego del amor, entonces calientan debidamente el fuego, ¿no? Y hacen lo mismo. Deben de ir subiendo por los consortes para lograr que penetre ese fuego en todos los canales sutiles, que penetre en todos los centros psíquicos o centros sutiles, los vaya abriendo completamente, ahorita lo van a entender muy bien. Y entonces, una vez que ha abierto todo esto, el fuego sigue buscando abrirse paso, no solo hacia afuera, que lo hace. Ahorita a ver si da tiempo, lo explicaré también, hasta que vaya hacia arriba y afuera de la cabeza. Entonces, ahí está. Pero debo aquí hacer una aclaración importantísima, porque hay un asunto de confusión en relación al orgasmo femenino. La literatura que existe en relación al tantra y también muchos centros donde se practica y se enseña tantra, muchas páginas de internet, maestros diversos de tantra, hacen la afirmación de que la mujer no debe llegar al orgasmo. Y esta es una mala interpretación, hay un error de apreciación. El asunto está como sigue. ¿Por qué algunos dicen que la mujer no debe llegar al orgasmo? Es por lo siguiente, miren bien. El hombre, vamos a hablar del hombre, cuando tiene un orgasmo, entonces detona una eyaculación. ¿Sí? Entonces, prácticamente para el hombre, para el ser humano masculino, orgasmo y eyaculación es lo mismo. Por supuesto, hay un arte en el tantra, después de una práctica de vida y conocimientos especiales y prácticas especiales, donde el hombre, el varón, puede separar orgasmo de eyaculación. Entonces puede tener un orgasmo, pero no una eyaculación. El orgasmo es la intensísima sensación de placer, de una explosión de energía, pero en el hombre detona un sistema de bombeo que conocemos como eyaculación. Entonces, por eso en el tantra se le dice al hombre, no debes llegar al orgasmo, porque vas a detonar una eyaculación. Lógicamente, todo el conocimiento tiene niveles de profundidad. Cuando avanzas mucho más en el tantra, puedes entonces tener las prácticas de vidas y la experiencia suficiente para hacer la separación. Entonces ya tienes orgasmo sin eyaculación. Es un orgasmo que ya no está asociado al bombeo ni a la contractura corporal. Bueno, un poco a la contractura corporal sí, pero no al bombeo. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces debido a esto, algunos libros, literatura, maestros, centros que trabajan sobre el tantra dicen, la mujer entonces tampoco tiene que llegar al orgasmo. Pero eso no es cierto en lo absoluto. El orgasmo es altísimamente necesario en el tantra. Pero la diferencia es radicalmente, la diferencia es esta. Cuando la mujer tiene un orgasmo, entonces tiene una eyaculación, pero intracorporal, de muy poca cantidad, ¿no? Fluidos seminales que fluyen de inmediato en el sistema, pero quedan de manera intracorporal, no son expulsados hacia afuera. Entonces, todo ese fluido queda reservado, de tal manera que la mujer puede y debe aprender a ser multiorgásmica. ¿Sí se entendió? Ahorita les explico cómo funciona bien esto, pero la idea es que puede tener un orgasmo la mujer y no se le llama eyaculación, pero su secreción de fluidos, ¿no?, son en mucho menor cantidad que en el hombre y quedan dentro de la yoni.
Y entonces puede inmediatamente a los 2 minutos, o 1 minuto, o 3 minutos, o 5 minutos, puede tener otro orgasmo. Y luego debe aprender a tener otro orgasmo. Y luego debe de aprender a tener otro orgasmo. Yo les dije allá en el taller que entonces una práctica normal debe de tener de 3 a 5 o 6 orgasmos. Una práctica avanzada más larga, entonces puede tener unos 8 o 10 orgasmos. ¿Sí? Más o menos. La práctica la pueden llevar en pareja desde 30 minutos a 2, 3 horas, con intervalos de descanso. ¿Ok? Pero de 30 minutos a 3 horas. Y la mujer deberá llegar a de 5, 4, 6, 8, 10 orgasmos. Más es un exceso y no es suficiente. Digo, no es necesario, perdón. Pero les voy a decir qué pasa tanto en el hombre cuando logra un orgasmo sin eyaculación. Fíjense bien, hombre, orgasmo sin eyaculación. Y en la mujer, en sus orgasmos reiterados, lo que sucede, les voy a dar una imagen. Es el mismo pozo que ya lo calentamos, pero imaginemos que tenemos abajo una especie de mano, y entonces cada vez que viene el orgasmo hace así. Entonces explota. Es una explosión de energía. ¿Sí se entendió? Entonces, altísimamente deseable, porque es lo que estás buscando desde el principio. En el frío solitario, pues estás subiendo, ahora sí que a mano, poco a poquito en cada contracción, un chisguetito de agua, ¿no? En la bomba, ¿no? En el caliente, calentaste y entonces el vapor sube. Pero cuando viene el orgasmo, entonces literalmente explota. ¿Sí se entendió? Esto es altísimamente importante, porque la explosión en la mujer, en la hembra, entonces lo que va a suceder es que esa explosión se va a meter en todo el sistema de canales energéticos. La mujer lo puede sentir hasta la punta de los pies, la punta de las manos y la punta de la cabeza, y en toda la piel, porque la explosión hace así, y entonces llega a todos lados, también llega en el sistema nervioso, se pone todo la piel de gallina y cosas por el estilo, y entonces luego fluye hacia afuera, ¡pum!, golpea hacia afuera, sí, y entonces pasa al aura, lo que la gente entiende o llama como el aura, ¿no? Y entonces la gente a veces está experimentando y dice, estoy teniendo orgasmo afuera de mi cuerpo. Ese es un nivel. Hay otro en el que se va todavía mucho más lejos. Diríamos que se mete en todo, y es cuando la persona diría, esto es un orgasmo cósmico, me estoy haciendo uno con todo. Como se va la energía a todas partes, se mete en todas partes, la conciencia ya despierta, lógicamente. La conciencia ya despierta, es informada, soy uno con todo. Entonces le podríamos llamar un orgasmo cósmico. ¿Sí se entendió? Pero ese nivel, el orgasmo es importantísimo porque logra el flujo de las explosiones debidas para abrir canales, abrir el sistema nervioso, abrir todo el sistema que la gente llama chakras, ¿no? O los centros energéticos. Se asemejaría a que tú en una casa que tienes el sistema hidráulico, vamos a decir el agua, la tubería del agua, ya está medio viejita la casa, por decir, y está medio tapada, y entonces se asemejaría a que le metes explosiones de bombeo, ¡fu! ¡Fu! Y dispara, ¿ya vieron? ¡Fu! Entonces el poder que estás aventando adentro fluye por toda la casa, entonces destapa el sarro, lo quita pues, o las impurezas que estén ahí atoradas. Ahora sí más o menos está entendido. Esto que les estoy diciendo es extraordinariamente importante, porque de alguna manera hay gente que va a cursos, talleres, y el mismo maestro e instructor dice, es que la mujer no tiene que llegar al orgasmo, pero está confundido ese instructor porque está asociándolo como si fuera hombre. Y el hombre al tener el orgasmo tiene una eyaculación, no le pasa eso a la mujer. El hombre tiene una eyaculación que se llama extracorporal. La mujer lo tiene intracorporal. Sé que gotea. Es decir, a la hora que viene el orgasmo, unge al lingam, ¿no? Ungir quiere decir que lo empapa. Es muy importante esto, porque es el proceso que ustedes conocen como salir de bañarse y estar bien secos de la cara y se echan su cremita. ¿Ven? Entonces, se absorbe.
¿Sí se entendió? Entonces el lingam debe absorber los fluidos seminales. Entonces lo empapa y eso es altamente deseable, va a absorberlo. Pero aparte de todo, en la explosión, no la dije completa, cuando explota se va todo el cuerpo, produciendo un alto nivel de placer. Ahorita voy a explicar los tipos de orgasmos. Luego se va hacia afuera, luego, como ya la persona ha hecho trabajo, buscará ir para arriba, y luego hay otra parte que entra por el lingam al hombre. Entonces el hombre recibe parte de la explosión. ¿Sí se entendió? Y entonces todos felices, todos contentos. Entonces de eso se trata más o menos el asunto. Esta práctica, deseablemente, debe hacerse todos los días. Pero si la persona no puede, porque dice es demasiado, bueno, 3, 4, 5, 6 días. Decir que algo es todos los días, sin detenerse, pues es una cosa, vamos a decir, muy teórica. Pero 4, 5, 6, 7 días, y un día 4, y un día 7, y sucesivamente. ¿Sí se entendió? Entonces, porque aquí hay una cosa importantísima en el Tantra, como el varón, el hombre, el consorte masculino no eyacula en sus prácticas, entonces está disponible a todas horas, en todo momento y en todo lugar. Si el consorte masculino eyacula, entonces pues tiene que recargar las baterías. Ahorita vamos a hablar de los ciclos de la mujer y de los ciclos de los hombres, que también hablamos por allá. Entonces, ¿sí se entendió? Lo ideal, el hombre no debe eyacular. ¿Por qué? Porque si es solicitado nuevamente 1 hora después, está listo. Si es solicitado 6 horas después, también, o al otro día. En cambio, si hay una eyaculación, y con los años peor, porque jovencitos se recargan más rápido, ¿no? Pero de más edad la recarga es un poco más lenta. ¿Sí se entendió? Entonces no hay una práctica constante y diaria, que es de lo que se está buscando. Entonces, ¿queda claro esto que estoy diciendo? Imagina el pozo, que tú lo que quieres es sacar el agua. Pues al principio la sacaste con la bombita en frío. En caliente, solitario, la sacaste como vapor. En pareja, antes del orgasmo, entonces sale también como vapor. Pero finalmente, cuando viene el orgasmo, entonces ¡pum! Haces así, ¡pum! 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 Imagínense un pozo, imagínate que tuviera abajo, no sé cómo llamarlo, una mano, una plataforma o algo, que hiciera un sistema de bombeo, ¡fum! ¡Fum! En la explosión. Eso es lo que se está buscando, para que se abra completamente la persona y entonces pueda empujar hacia arriba y afuera de la cabeza. Hasta ahí está la idea. Esta confusión debe ser claramente entendida, porque no saben qué tanto está difundido que la mujer no debe llegar al orgasmo. Se vuelve y se convierte en histérica. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. La mujer tiene que tener orgasmos. Y no se pierde nada. Y no solo no se pierde, se gana. Porque es parte importantísima del Tantra. Bueno, ahora, ya más adelante voy a hablar de cuáles son los tipos de orgasmos. Pero tengo aquí apuntado, para que no me faltara, comentábamos también que los consortes espirituales entonces tienen que tener un conocimiento muy claro de su consorte o pareja, ¿no? El consorte varón o masculino tiene que tener un conocimiento claro de la consorte femenina y viceversa. Pero ¿cuál es este conocimiento? Entonces decíamos, la consorte femenina tiene un ciclo de 28 días y esos 28 días se repiten siempre. Entonces, dentro de esos 28 días, tú lo puedes partir en 4 periodos menores de 7 días, ¿no? 7, 7, 7 y 7. Luego, entonces, tienes que decir a estos periodos, se llaman 4 estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. Ya está claro y se dijo en aquel momento. Primavera, verano, otoño y invierno. Y entonces dijimos, y cada uno de estas estaciones las reconocerás por los 4 signos. Así facilito, no se nos va a olvidar. 4 estaciones, 4 signos. Los signos son sabor, olor, textura, estado de ánimo. ¿Ok? Entonces, primavera, lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? Porque en estas estaciones aparecen los 4
sabores, ¿no? Que son dulce, salado, ácido, salado y amargo. Entonces, primavera, el sabor y olor, entonces es dulce. Huele dulce. Sabor, ¿no? Si la persona, en ese momento es el buen momento que se llama beber, ¿ok? Beber de la flor del origen. Pero les dije ahí, no se bebe como un león que está lamiendo a su presa, ¿entienden? No, no se hace eso, sino que se debe de meter la lengua en la parte inferior lo más cercano al ano posible, no al clítoris arriba, lo más cercano al ano, después del perineo, ¿no? Ahí se mete la lengua y se liba, por eso se llama néctar, ¿ok? Las flores tienen un néctar, y entonces ese néctar los insectos lo liban, es decir, lo beben, y también las, ¿cómo se llaman los pajaritos? Colibrí. Eso, también los colibrí lo beben, ¿no? Y en la mitología, entonces es la copa, el néctar es la copa que les daba la inmortalidad a los dioses, ahí a Zeus y a sus compadres, a sus amigos. Fíjense lo que está diciendo. Entonces, el néctar de los dioses. Entonces, en el Olimpo, ¿no? La copera llevaba sus copas, ¿no? En las fiestas, ya saben, las fiestas de los amigos, ¿no? Zeus y todos sus cuates. Y entonces les ponían sus copas de néctar, el néctar de la inmortalidad. Lo bebían y todos felices y contentos. Bueno, entonces se llama igualmente néctar, dulce. Bien, y entonces se introduce la lengua y se liba de inmediato, porque al introducir la lengua nada más un tanto así, entonces inmediatamente el organismo de la consorte inyecta, expulsa un líquido y ese es libado. Debe ser llevado entre los dientes, en el paladar, para que quede bien registrado, ¿entienden? Entonces ya tenemos sabor y olor, pero luego viene textura. Entonces la textura pues, es altamente fluido, transparente, ¿no? Que es muy... sí, patinoso, pues, ¿no? Esa es la palabra. Entonces reconoces que tu consorte está en primavera, ¿no? Y entonces el estado de ánimo, la consorte femenina está alegre, contenta, gozosa, gustosa, se viste muy hermosa, tiene muchas ideas, ¿no? Lo que llamamos así como muy cachonda y cosas por el estilo. Entonces dices, mi consorte está en primavera. Entonces, es un tipo de trabajo el que se hace ahí. Hay que tener cuidado porque cuando está en primavera está ovulando, ¿sí se comprende? Y a la hora de que está ovulando, entonces, si siembras la semilla, ya te van a pasar ya se los dije, de consorte espiritual a amo de casa. Y te van a entregar a tu bebé. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si quiere el practicante de inicio, puede usar el famoso globo que se ponen por ahí para empezar a entender de lo que se trata. Y si no lo usa, que es lo ideal, lógicamente, entonces pues salir muy a tiempo. Dense cuenta que entre el orgasmo y la eyaculación, entonces hay un periodo bastante largo. No vayan los hombres lo conocen, las mujeres no lo conocen de manera personal, pero el hombre sabe que cuando dice esto ya es el orgasmo. Es el punto sin retorno. Cuando llega al punto sin retorno es más o menos tic, tac, y viene la eyaculación. Entonces da perfectamente tiempo de salirse y apuntar para otro lado. Entonces, porque no se trata para nada del embarazo. Entonces, entonces ahí tienen. Primavera está ubicada, ¿no? Pero entonces te pasas al verano. Y entonces el verano cambia el sabor y el olor. Entonces sabor y el olor se pasa ácido. Es ácido. El consorte masculino debe de estar probando con la lengua o nada más tocando un poco. Les recuerdan que les dije, los dedos no se deben de estar usando para eso. Nada más a lo mejor un poco la yema, nada más para tocar y probar y saber cómo está el asunto. Y entonces, o con la lengua pues, pero entonces es ácido. El olor es ácido. Si lo hueles es ácido. Y el sabor es evidentemente ácido. Y entonces su textura ha cambiado. Ya no es, el néctar ya no está transparente y fluido, sino que se ha vuelto viscoso, parecido al yogur. Entonces, inmediatamente sabes dónde está la mujer. Se me olvidó decir que en la primavera, hablando del embarazo,
hay que tener mucho cuidado porque la mujer tiene una especie de succión eléctrica. Y de repente el hombre, sin estar altamente excitado, digamos, de repente siente que se precipita el orgasmo y la eyaculación, porque la mujer hiciera como una succión eléctrica, porque quiere embarazarse, porque está ovulando. Hay que tener mucho cuidado con esas succiones eléctricas, ¿ok? Pero bueno, eso es en la primavera. En el verano empieza a pasar eso, ya no hay la succión eléctrica, ya cambió el sabor, el olor y la viscosidad, y cambia entonces el estado de ánimo de la persona, es mucho más estable, más tranquila, es cariñosa, pero es más estable. Ahí tiene. Entonces pasas al primavera, verano, al otoño. Entonces en el otoño el olor y el sabor cambia porque entonces se introduce el salado. Pero ¿saben qué? No se pierde el ácido. Entonces es ácido salado. Es como limón. Y luego entonces, ahí tienes el sabor y el olor, pero entonces luego ¿cómo se llama? La textura, la verdad ya no hay textura. Ya está seco. Es la característica del otoño. Está muy seco. La lubricación es muy difícil y seca. Es por eso que debe preferentemente, en cualquier época de este ciclo, usarse un poquito de vaselina, sobre todo en los labios de la mujer, para no estar lastimando la entrada, ¿sí se entiende? Poquito en los labios. Pero bueno, está seco. Por supuesto, después de la práctica, durante media hora se va a mojar, porque tú vas a hacer que se moje, porque vas a estar estimulando de ciertas maneras y entonces se moja. Pero la entrada te dice, esto es otoño, está seco. ¿Sí se entiende? Estado de ánimo, colérico, irritable, explosivo. Entonces, el consorte verdadero siempre está acompañando a su consorte en todo su proceso. Entonces, cuando entra en ese momento, no está en comunión con ella y la ayuda perfectamente a transitar ese punto. ¿Ya entendieron? Si estás desconectado de tu pareja, ¿no? Bueno, las parejas normales pues están desconectados. Entonces, cuando llega, ve ese estado del otro, ni está enterado del olor, sabor y textura, ya ni sabe nada, pero sí ve el estado de ánimo. Entonces dice, ya te va a bajar. Entonces hay pleitos, ¿ven? Entonces PMS, ya saben, síndrome premenstrual, y entonces empiezan las broncas. Entonces, pero un buen consorte siempre sabe dónde está su consorte femenino y la está acompañando perfectamente. Entonces, cuando va cambiando el clima, así se llama, estaba estable y empieza a estar colérica, sensible, irritable, ¿no? Sobreactúa, digamos, ¿no? A veces es temerosa, cosas que todos conocemos. Entonces hay que tener mucho cuidado para acompañarla al tránsito. Y luego ya finalmente viene el invierno. Entonces el invierno, lógicamente, es el sangrado, ¿no? Y en este sangrado de 7 días también, promedio, estoy hablando de promedios, ¿no? Cambia un poco en cada mujer. Entonces el olor y sabor cambia, amargo, es ferroso, sabe a fierro. No deseable para beber, pero sí para probar y conocer, es ferroso. Y entonces es un momento que normalmente se usa como descanso para la práctica tántrica. En algunas comunidades y en algunas divisiones del tantra se considera el sangrado de la mujer como la parte más poderosa espiritualmente hablando, porque viene una polarización. O sea, termina el invierno, pero antes de salir del periodo ya está entrando la primavera. Entonces se considera muy, muy importante, pero yo recomiendo mejor suspensión de actividades hasta la primavera. Ya. Bueno, esto es importante porque normalmente los hombres conocen poco de sus consortes y deben de conocerlas para saber bien cómo está la cosa. Luego viene al revés, el conocimiento que el hombre debe de tener de la mujer, ¿no? Entonces, la mujer del hombre, la hembra, digamos, del hombre, del macho. Entonces, lo que tiene que saber es que el hombre es mucho más simple, es lleno y vacío o carga y descarga. Es muy simple. El otro que yo digo es elaborado, es hermoso, es todo un ciclo precioso, como el ciclo del año, ¿no? Es hermoso en la naturaleza, ¿no? Se está reproduciendo lo mismo en el yoni de la mujer, pero entonces resulta que en el hombre es carga y descarga. Eso es todo. Si está cargado, está hot.
Si está descargado, está desinteresado. Entonces, en términos generales, no es ni cariñoso, más bien le resulta, o sea, ya saben, no tiene muchas ganas de apapacho y de juego del amor, y si está descargado, a lo mejor debe ser sensible ante eso. Y entonces, y la otra se está cargado. Ahí sí es ultra cariñoso y ultra dice que te ama mucho. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cuál es el arte del tantra? Él, por supuesto, pero ella debe de ayudarlo siempre y estar pendiente de que no eyacule. Porque la visión que se tiene de las mujeres común y corriente es que su pareja o la persona con la cual está haciendo el juego del amor tenga una eyaculación, porque es como hacerlo lo más placentero posible, o sea, que esté lo más placentero mi pareja. ¿Sí? Y siempre se esfuerzan en que suceda. ¿Sí más o menos se entiende? Entonces, bueno, la pareja, la consorte espiritual, ¿no? La vestal, entonces son las sacerdotisas del fuego sagrado, ¿no? Entonces debe de conocer esto y ayudar siempre a que no suceda, no a que sí suceda. Entonces rompes el ciclo. Entonces, en vez de carga y descarga, siempre tienes cargado. ¿Ya me entendieron? Y entonces puede la persona disponer completamente y todo el tiempo del juego del amor, vamos a decir. ¿Sí estamos hasta ahí? No estamos haciendo un resumen, ¿no? Pero vale la pena, créanme. Y sobre todo lo que dije al principio del orgasmo, bien importante. Bueno, luego hablamos un tiempo ahí de lo que se llamaría la apertura de la flor del origen. Porque en Tantra, el falo del hombre se le llama lingam, que quiere decir vara de luz. Ese es su símbolo exterior, esa columna que está ahí. Ese es un lingam. Entonces, el lingam es una vara, en español lingam, vara de luz. ¿Okay? Y yoni, que es el de la mujer, pues, las partes íntimas de la mujer, entonces se llama yoni, que quiere decir la flor del origen. ¿Okay? Entonces, si quieres ir al origen, si quieres regresar a tu origen, corta las flores del jardín. La flor del origen. Bueno, entonces, pero la flor del origen debe ser abierta. La imagen, yo uso imágenes para que jamás, nunca se les olvide, ¿no? El pozo, el ta. Bueno, la imagen de la flor que debo conservar para ustedes, de la flor del origen, la imagen es una rosa en botón, ¿no? Es una jovencita que jamás nunca, que es una niña, pues, jovencita que nunca ha tenido el amor con nadie, ¿no? Y entonces luego es un capullo que una vez que empieza la relación, entonces se empieza esto, pero vean, pero en la relación normal, común y corriente de los seres humanos utilizan el proceso de ingreso y salida nada más del lingam. Entonces no estás abriendo la flor del origen. Ahí quedó. Es una imagen lo que estoy dando, ¿entienden? Entonces hay un arte que debe de hacer el hombre, acompañado de su consorte también, de abrir la flor del origen. Y para abrir la flor del origen, imagínense la cavidad, pues, ¿no? Aquí está el lingam, ¿no? Que va a entrar. Entonces, hay toda una serie de prácticas, de las cuales no hablaré en este momento, de cómo debe no solo el lingam entrar y salir de manera uniforme todo el tiempo, sino debe acariciar todas las partes que involucra, es decir, debe ir hacia el lado izquierdo y estar trabajando el lado izquierdo. Entonces, sería equivalente a que estás haciendo así. Dejas, porque cuando está la flor del origen abierta, entonces puede tener poderosos orgasmos internos. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces luego el lingam se va del otro lado, ¿sí se entendió? Y entonces abres del otro lado. Y así sucesivamente te bajas un poco. La práctica ideal para hacer esto, entonces es cuando la mujer está entregándose. Eso quiere decir hincada, con las manos así, ¿ok? Está hincada y con las manos así, y el varón está atrás, ¿ok? O con los codos. Entonces baja más, se levanta más. ¿Sí se entiende? La postura se llama por atrás, desde atrás. O sea, el varón está atrás, para hacer esta apertura gradual y progresiva. Lógicamente puede hacer después
todas las posturas que considere agradables, vamos a decir, ahorita hablaré de alguna de ellas, ¿no? Pero finalmente esa postura es muy útil porque entonces es el hombre puede hacer un masaje de todos lados, del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí se entendió? Hacia arriba, si baja el perfil, se baja un poquito, ¡pum! Entonces haz esto, se baja tantito, haz esto, entonces el masaje es hacia arriba, hacia la zona del recto, pero luego al revés, si se va muy arriba y se voltea un poco esta parte de acá de la mujer, entonces va a la parte delantera, o sea, está viendo para allá, esta es su parte delantera, este es su ombligo, está acá, entonces esta parte de abajo, ¿sí se entiende? Entonces masajea toda la zona y finalmente de la parte interna media, interna superficial, luego hará lo mismo, el trabajo se hace en la parte interna para abrir la flor del origen. Cuando esa flor se ha abierto, entonces la persona, la mujer, puede tener los orgasmos internos. ¿Sí se entiende? Hasta ya queda abierto y entonces ahora sí está todo listo para los poderosos orgasmos interiores. Entonces, hagan de cuenta que, hablando de orgasmos, el orgasmo de la mujer tiene 3 posibilidades. Orgasmos exteriores, es lo que llama la gente orgasmo del clítoris. Le podríamos llamar como orgasmo inicial o primero, superficial, muy primario. Puede ser muy intenso, pero es una explosión muy fuerte de energía y nada más. Entonces, ahí está. Luego entonces, si la flor del origen está abierta, cuando entra el lingam a la primera mitad de la cavidad, la primera mitad, todo alrededor ya la abrió el hombre, ¿ven? Eso es con el tiempo, no es un día. Cuando yo digo abrir o abrir un pétalo, lo que quiere decir es que has masajeado tanto esa zona que era insensible o casi insensible, pero la has hecho ultra insensible. Entonces acaricia y es intensísimo el placer, ¿sí se entiende? Porque lo has estado trabajando especialmente. Entonces vienen los orgasmos interiores superficiales. La gente conoce de los interiores superficiales preferentemente la esponja que está por el lado de adelante de la mujer, ¿no? Entrando por delante, que le llaman punto G. Esto es debido a un científico que habló del tema y se llamaba algo así como Greenwich no sé qué o algo así. Entonces le pusieron su apellido punto G. Pero las mujeres y los hombres consideran y creen que el orgasmo interior nada más es en el punto G. Uno sabe como hombre que el punto G está excitado porque se inflama y queda como una esponja inflamada. A la hora de masajear está inflamado, entonces se siente una esponja inflamada. Entonces quiere decir que está excitado el punto G. Pero igual que el punto G, todo alrededor, fíjense bien, imagínense conmigo, todo alrededor puede tener orgasmos similares al punto G. Lo que pasa es que el punto G responde muy rápidamente. Pero el de atrás, por ejemplo, el contrario al punto G, que sería hacia el recto, es intensísimo en la mujer. Bueno, ahí tienen. Luego vienen los orgasmos profundos. O sea, ya dijimos, los exteriores, clítoris. Los interiores superficiales, los acabo de mencionar, donde está la zona del punto G y toda la parte alrededor. Y luego vienen los interiores profundos, hasta la corona. La corona es el punto más lejano allá adentro, ¿sí se entendió? Entonces, es lo mismo, al masajear y despertar esa zona de allá, es ultra, súper sensible en la mujer. Y entonces, lo que sucede ahí es que tú sabes que el orgasmo de tu consorte espiritual fue profundo cuando detona un llanto inconsolable. O sea, pero un llanto que no se puede detener y una sensación más allá de lo que se considera. ¿Sí? El hombre también puede tener orgasmo sin eyaculación y también puede tener llanto. A veces el llanto se detona con lágrimas o sin lágrimas, pero no puede dejar de llorar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya todo. Entonces, algunos de nosotros ya conocemos esto, ya lo hemos practicado y ya sabemos, pero es hasta el fondo del asunto. Entonces, las explosiones que logra son cada vez más poderosas para lograr el objetivo del que estuve platicando. Si estamos, no hay duda de eso, la flor del origen se abre a través
El lingam hace todo este trabajo de masajeo por todas las zonas. Lógicamente la mujer lo acompaña con movimientos, bamboleos. Si el hombre está atrás o en otra posición, la mujer bambolea y se mueve. Y ella busca la zona donde quiere ser masajeada y ella ayuda. No nada más lo hace todo él. No es un asunto mecánico, es un juego del amor entre las dos personas, pero que conocen muy bien lo que están haciendo, dónde quieren despertar en un momento dado. Entonces bambolea ella, se mueve en círculo, se mueve así, ¿no? Una postura muy buena para esto también es cuando el hombre, ya dije por atrás, ¿ok? El hombre atrás. Entonces eso es cuando se hace hincada la mujer y hincado el hombre. O en una cama la mujer se va pegadito a la orilla y entonces el varón queda parado y la mujer queda recogida hacia la orilla. Así estamos. Pero por delante, una de las posiciones más útiles, porque entonces ahí la mujer lo busca y lo hace, es cuando el hombre se pone boca arriba. Entonces está acostado boca arriba y la consorte se hinca encima. No se sienta, porque si se sienta echa los pies para adelante, es otra postura. Como estoy hincado, entonces se sienta. Entonces la mujer es la que ahí tiene el control. Entonces ella busca llevar y usar el lingam en la zona que quiere ella estimular. ¿Sí se entiende? Bueno, eso es todo el asunto. Entonces ahí tienen. Esos son los orgasmos, las posturas. Bien, pero luego, ¿qué es lo que dijimos? El Tantra está buscando finalmente el despertar espiritual y la fusión con lo divino. Entonces necesariamente se habla de no solo de que el fuego que ha subido sale por todas partes, que a veces la gente llama esto cuerpo de luz, ¿no? La emanación de las energías ya purificadas en el cuerpo, ya lo que llaman los chakras abiertos, emana desde el cuerpo, se le llama a veces en las tradiciones espirituales, ¿no? De prácticamente todo el mundo, le llaman el cuerpo de luz, por eso se llama la creación del cuerpo de luz. Entonces emana una energía radiante, muy luminosa, muy transparente, a veces de colores, a veces hombres y mujeres muy avanzadas en su trabajo es tipo cristal transparente, ¿no? Muy altamente lumínico. Entonces está saliendo lo que ustedes conocen como transfiguración, ¿ok? Entonces está emanando, ya limpió todo, ¿no? Purificación, ya lo purificó, ya lo limpió, y entonces al emanar hacia afuera se llama su cuerpo de luz. Así se llama en las tradiciones espirituales, cuerpo de luz. Bien, ropas de salvación o manto de justicia, ¿no? Así le llaman en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo le llaman vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal. ¿Ok? Vestido de bodas, ¿no? Quieres ir a la boda del Señor, tienes que ir con un vestido de bodas, si no, no puedes entrar, te van a sacar. Bien, entonces vestido de bodas o cuerpo incorruptible e inmortal. Escuchen las palabras, inmortal. Tiene que ver, ¿se acuerdan del néctar de los dioses aquellos? Bueno. Pero luego finalmente, ya que se ha logrado este proceso de la creación del cuerpo de luz, entonces viene la coronación, ¿no? Aquel que haya triunfado se le dará una corona de gloria. Fíjense bien, aquel que triunfe en su trabajo espiritual se le dará una corona de gloria. Entonces viene el fuego a empezar a salir por la cabeza. Pero a diferencia de lo que se conoce normalmente como nada más una especie de centro, protuberancia psíquica en el centro de la cabeza, que le llaman pétalo, ¿no? Flor de 1000 pétalos, ¿no? El séptimo chakra, ¿no? Aquí arriba de la cabeza. La verdad es que es mucho más complicado y completa esta corona, ¿no? Entonces, esta corona, el hombre o la mujer, principalmente durante la práctica de Tantra, puede estar experimentando que la energía se le sale por la cabeza y crea varias formas. Una de estas formas le llamamos diadema. Entonces sentirá desde acá hasta acá una diadema, como si fuera una diadema de diamantitos saliendo hacia afuera. Entonces ella dirá, tengo la diadema puesta. En el acto mismo del Tantra, cuando está operando el trabajo, entonces el fuego subió y ¡fum! Salió, crea una diadema. Sí, estamos.
Entonces, en otras ocasiones se siente también una diadema, pero mitad de una diadema, pero que fluye desde este punto hasta la coronilla. ¿Ya vieron? Entonces, de aquí hasta acá. Entonces se siente que está saliendo una energía así, muy, muy fuerte. A veces siente esa. Luego siente una, pues digo, para que cuando lo sientan sepan de lo que está hablando y no piensen que está mal. Al revés, está perfectamente bien. Ya te están poniendo tu corona de gloria. Bueno, te la estás poniendo tú, con tu consorte. Entonces, hay otra que sale en los extremos, así. Entonces, esto, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, se refiere a Moisés cuando supuestamente baja de la montaña, ¿no? Y dicen, estoy hablando de mitología y de este tipo de, entre historia y mito, pero bueno, cuando baja de la montaña, entonces resulta que decían, traía 2 haces de luz o 2 cuernos. ¿Sí se entendió? Por eso, si ustedes conocen el Moisés de Miguel Ángel, ¿ok? Ya saben cuál es, hermosa escultura, más allá de lo que uno podría imaginar, hermosa. Bueno, pues tiene unos 2 cuernos, porque está reflejando la luz que sale de estos 2 lados. Es bastante común y son unos haces de luz muy poderosos. Luego en el arte cristiano, entonces se les pone unos haces de luz que salen así. Ya está. Allí, ¿ya vieron? Bueno. Pero luego entonces la persona puede sentir de este centro que sale algo y normalmente el de aquí sale y hace algo así. Entonces también puede estarlo sintiendo. En el acto mismo, cuando masajea ciertos puntos ahí abajo, aquí abajo de la mujer, va a suceder algo allá arriba. Porque al detonar aquí el fuego y la explosión de fuego y placer que está sucediendo, si están abiertos ya todos los canales, ya tiene que estar la consorte muy avanzada para lo que estoy diciendo. Entonces la energía fluye y si haces algo en un lado, pum, va a aparecer allá. Entonces, porque sabes que al despertar acá va a fluir de cierta manera por canales y va a salir y va a generar algo en la corona de gloria. Luego entonces hay 6 poderosos centros que también la gente siente. A ver, síganme en esto. 6 poderosos centros que son este de aquí atrás y 2 acá. Entonces la persona puede sentir que le están saliendo unas especies de haces de luz por todos lados. Váyanse, trátense de imaginar todo lo que estoy diciendo junto, para que veas lo que quiere decir tu corona de gloria. Todo junto. Finalmente también entonces está la protuberancia psíquica. En el budismo le llaman protuberancia psíquica. En la toltequidad le llaman la pluma, ¿no? La pluma. En la toltequidad, cuando va a salir la energía por la coronilla, entonces el centro séptimo lo localizan adentro como se llama cuchillo de pedernal. Como un cuchillo que va a abrirse paso y rompe, cuchillo de pedernal. Y al hacer el agujero, entonces ¡fum!, sale la pluma. Eso es lo que la gente ya entiende como séptimo chakra. Y entonces también, eso séptimo chakra en la India, allá en Tíbet le llamarían protuberancia psíquica, ¿no? Y aquí entonces le llamarían la pluma, pues. Y entonces, una pluma de ave. Entonces saldría y entonces sale una energía también hermosa. Entonces, ahí tienen entonces, falta uno, el cinto. También lo pueden sentir, es bien importante. El cinto se siente aquí y da la vuelta hasta acá. ¿Ya se entendió? Entonces la persona puede sentir literalmente como si le hubieran puesto, ven unas coronitas que se ponen así como menores, no la corona así del rey, pues, sino una corona menor, es una pequeña coronita delgadita. Ahí la tienes. Bueno, pues ahora sumen todo lo que he dicho, la diadema, el de acá y todos los otros centros, y empezarán a entender lo que quiere decir tu corona de gloria, ¿no? Por eso se dice: aquel que triunfe se le dará su corona de gloria. Entonces, lógicamente es la culminación del proceso dentro de la existencia, porque la corona de gloria detonada, ese ser está informado de ser el absoluto, ser uno con la divinidad. ¿Sí
¿Se entendió? Entonces sería como el verdadero Rex, el verdadero rey. Entonces, que ha culminado su proceso, hembra o macho, o sea, mujer o hombre, no importa, ¿no? Entonces tendría su corona de gloria. Entonces tendría su cuerpo de luz, fíjense bien, y tendría finalmente su corona de gloria. ¿No les gustaría irse de este mundo así? ¿Y cosa más divertida creen que se van a encontrar para hacerlo? Esto sí es divertido. Entonces, diríamos que ahí entienden ustedes lo que quiere decir el poder del Tantra. Hay gente que, yo conozco esto desde hace mucho, de manera personal, 40 años, ¿entienden? No me lo han platicado, no crean que yo leí 2 libros y vengo a platicarles a ustedes. Yo conozco esto de manera muy, muy personal, durante 40 años. Y conozco a muchas personas que han practicado y están involucrados con esto, ¿no? Y a veces se sienten deterioradas porque no encuentran a la consorte adecuada o al consorte adecuado. Y, en fin, hay toda una serie de cosas. No se preocupen, todas las prácticas que estoy hablando funcionan para lo mismo, ¿no? Pueden hacerse a veces en frío, en caliente, solitario, ¿no? Pero acuérdense, es un trabajo sagrado. No es un trabajo para señoritas y señoritos calientes. Es un trabajo sagrado. Por supuesto involucra la parte más placentera que puedes tú tener, porque tus placeres pues, pueden ser comer, ¿no? Pueden ser, no sé, respirar olores deliciosos o, en fin, ser acariciado, un masaje, son placeres, ¿no? Pero esto es el placer de los placeres, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces llevarías una vida absolutamente integral y completa, completita, porque estás manifestando en su máxima expresión desde la parte más biológica, tus necesidades biológicas más primarias, hasta tu parte divina. Y estás enfocado y volcado tu corazón y tus ojos hacia lo divino. Entonces cantarás, estoy alcanzando, Señor, tus pies. Entonces, por eso se llama sexualidad sagrada. Esto es una cosa bien importante de entender, ¿no? Entonces, ahí tienen. Ahorita hicimos un resumen rápido, en media hora, 1 hora, no sé cuánto llevamos, de lo que allá se dijo en 6, 8 horas, ¿no? Pero son puntos importantes y sobre todo esa confusión de la que dije al principio se la van a encontrar en libros, talleres de tantra o maestros que dicen no, la mujer no debe tener orgasmo y yo les digo, no es que no deba, es que sí debe y no debe de tener 1, debe de tener de 5 a 10 y el varón debe de tener también orgasmos, hasta cuando logre separarlo de la eyaculación. Es un orgasmo diferente, ¿entienden? Es un orgasmo que sucede y continúa durante un par de segundos, el mismo tiempo, pero no hay bombeo de ninguna forma. Pero es el mismo nivel de placer, muy fuerte. Y lo puedes repetir, no sé, cada 3 segundos o 5, y las tiempo que quieras. Entonces, porque si no el otro nomás es 1 y luego con permiso mi vida nos vemos en 3 días, si bien te va, depende de la edad que tengas. En cambio ahí estás trabajando. ¿Sí se entendió la idea? Bueno, espero haber transmitido bien lo que es el tantra, su esencia, y finalmente cierro con unas palabras que dicen, así como la huella del elefante tapa y destruye las huellas de todos los animales menores, entonces el tantra, la enseñanza del tantra, disuelve y supera a todas las otras enseñanzas espirituales. Es digamos que es la reina de las enseñanzas para aquellos que están buscando su despertar y su iluminación y regresar a su divino origen. Es la enseñanza suprema, deben de entenderlo, porque estás hablando de la energía que tú tienes concentrada, ¿no? Como ser humano, la energía divina en el sentido estricto de la palabra que va a generar el universo. Todo el universo se está generando con esa energía, ¿no? Con esa energía. Todo. En el caso del hombre, con el esperma del hombre, la semilla del hombre y con el óvulo de la mujer. Pero finalmente es la energía que crea el universo. Ve lo que yo te estoy diciendo, la energía que vas a usar para crear el universo. Y toda la naturaleza
está trabajando de la misma manera generando el universo. Entonces tú tomas esa misma energía, pero no para generar, para la generación del universo, sino para la regeneración. Entonces tienes que invertir el flujo. ¿Sí se entendió? En vez de que venga el flujo así y genere yo un hijo, ¿no? Entonces agarro esa energía y la invierto en su flujo, busco mi regeneración, ya me estoy despeinando las barbas. Entonces la regeneración, y entonces tendrás tu corona de gloria, no te quepa la menor duda. Entonces, porque esto es un asunto de energía, no es un asunto de moral, ¿entienden? Es energía pura. Entonces, si sabes usar la energía, te va a suceder lo que te estoy diciendo, si la sabes usar. No es un asunto de conceptos morales, ni éticos, ni de ningún tipo de esto. Energía pura, que la voy a usar no para generar, sino para la regeneración. ¿Sí estamos? Bueno, pues muy bien. Entonces, pongan sus manos, vamos a descansar un ratito, meditamos. Quiero ver sus ojos de todos.